Finalmente, Sonia Restrepo decidió decir algo que llevaba años guardando. No fue frente a cámaras, ni en una entrevista armada, ni buscando atención. Fue una verdad que salió después de demasiado tiempo cargando silencios. Y cuando salió, cambió por completo la forma en la que muchos ven su historia con Jason Jiménez. Porque no se trata de chismes, ni de escándalos baratos, sino de algo mucho más profundo. Algo que casi nadie imagina cuando ve luces, conciertos y aplausos. Algo que duele justo porque es real. Durante mucho tiempo desde afuera, todo parecía perfecto. Fotos bonitas, sonrisas medidas, momentos felices compartidos solo lo justo. Pero detrás de eso había una realidad que no se muestra. Una realidad que no se sube a redes, que no genera likes, que no se puede explicar en una frase. Y esa realidad es la que Sonia decidió enfrentar, aunque hacerlo significara remover emociones que llevaba años conteniendo. No es fácil amar a alguien que pertenece, aunque no quiera, a millones de personas. No es fácil compartir tu vida con alguien cuya agenda no le pertenece del todo. No es fácil aceptar que muchas veces el amor tiene que esperar, que los abrazos se postergan, que las conversaciones importantes se quedan a medias porque hay un vuelo, un show, una entrevista o una gira que no puede detenerse. Sonia lo entendió desde el inicio, pero entender no siempre significa que no duela. Al principio todo se vive con ilusión. Cuando el sueño aún está formándose, cuando la música es una apuesta y no una certeza, cuando el futuro parece lejano pero compartido. Sonia estuvo ahí cuando no había multitudes, cuando no había escenarios enormes ni luces cegadoras. Estuvo en los días de dudas, en las noches largas pensando si todo ese esfuerzo iba a valer la pena. Estuvo cuando el miedo a fallar era más fuerte que la seguridad de triunfar. Y eso crea un lazo distinto, un vínculo que nace antes de la fama y que se construye desde lo más básico. Creer cuando nadie más cree. Pero cuando el éxito llega, todo cambia. Cambia el ritmo, cambian las prioridades, cambia la forma de vivir el tiempo. Jason comenzó a viajar más, a ausentarse más, a vivir con el reloj siempre corriendo. Y Sonia tuvo que aprender a reorganizar su vida sin hacer ruido. Tuvo que adaptarse a una rutina donde la presencia se volvía intermitente y el amor tenía que sostenerse incluso en la distancia. Las personas suelen pensar que la fama lo compensa todo, que los viajes, el reconocimiento y el dinero hacen que cualquier sacrificio valga la pena. Pero hay cosas que no se compensan. Hay momentos que no regresan. Hay días importantes que pasan sin que puedas detener el tiempo. Cumpleaños, celebraciones, noches difíciles, mañanas en las que necesitas apoyo y la otra persona está en otra ciudad, en otro país, en otro escenario. Sonia aprendió a ser fuerte sin decirlo. Aprendió a no reclamar lo que sabía que no podía cambiar. Aprendió a callar no porque no tuviera nada que decir, sino porque entendió que hablar muchas veces no solucionaba nada. Y ese silencio, aunque fue una decisión consciente, también fue una carga, porque guardar emociones cansa, porque sostener todo sin mostrar grietas agota. Porque ser el soporte invisible de una familia requiere una energía emocional enorme. Mientras Jason estaba frente a miles de personas, Sonia estaba sosteniendo lo cotidiano. Los horarios, la casa, los hijos, las decisiones diarias que nadie ve pero que mantienen todo en pie. Y hacerlo sin reconocimiento público, sin aplausos, sin que nadie lo note. Esa es una presión que no se grita, que no explota, que se acumula lentamente. A veces, el silencio se confunde con indiferencia. A veces, la reserva se interpreta como frialdad. Pero en realidad, en el caso de Sonia, el silencio fue una forma de protección. Porque cada palabra mal dicha podía convertirse en un titular. Porque cada emoción expuesta podía ser usada, mal interpretada o exagerada. Porque el mundo no siempre escucha con empatía. Muchas veces solo juzga. Las redes sociales no ayudan. Los comentarios, los rumores, las suposiciones constantes crean un ruido que invade incluso los espacios más íntimos. Sonia tuvo que aprender a convivir con opiniones de personas que no conocen su historia, que no saben lo que ha vivido, que no entienden lo que significa amar a alguien cuya vida no es privada del todo. Y responder a eso habría sido entrar en una batalla sin fin. Así que eligió el camino más difícil, mantenerse firme en silencio, procesar sola muchas cosas, llorar donde nadie ve, reponerse y seguir. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Porque proteger la estabilidad de su familia era más importante que tener la razón frente al público. Con el tiempo, esa forma de vivir deja marcas. No visibles, pero profundas.
La sensación de que siempre hay algo pendiente, de que el tiempo juntos nunca es suficiente, de que el amor tiene que expresarse de maneras poco convencionales. Mensajes rápidos, llamadas cortas, encuentros fugaces que se valoran como si fueran tesoros. Y aún así, Sonia nunca dejó de apoyar, nunca dejó de estar, incluso cuando estaba cansada, incluso cuando se sentía sola, incluso cuando sentía que estaba perdiendo partes de una vida más simple que ya no volvería. Porque amar, en su caso, también significó renunciar a muchas cosas sin hacerlas públicas. En esos momentos de soledad, cuando la casa se sentía demasiado grande y el silencio se volvía incómodo, Sonia tuvo que enfrentarse a preguntas que no siempre tienen respuestas claras. Preguntas que no se dicen en voz alta porque asustan incluso a quien las piensa. ¿Hasta cuándo se puede esperar? ¿Hasta qué punto el amor justifica la ausencia? ¿En qué momento el sacrificio empieza a doler más de lo que fortalece? No eran dudas sobre el amor en sí, sino sobre la forma en la que ese amor estaba siendo vivido. Porque hay algo que pocas veces se menciona. Acompañar a alguien en el éxito no siempre es sinónimo de disfrutarlo. A veces, es observar desde lejos cómo la vida del otro avanza a una velocidad que tú no puedes seguir. Es sentir orgullo y al mismo tiempo una nostalgia difícil de explicar. Es celebrar logros que no siempre compartes físicamente. Es aprender a aplaudir desde la distancia mientras sostienes tu propio mundo sin desmoronarte. Sonia entendió muy pronto que su rol no sería visible, que no habría entrevistas preguntándole cómo se sentía, que nadie le daría espacio para explicar lo que implicaba sostener una relación así. Y eso, aunque nunca lo pidió, pesaba, porque todos necesitamos, en algún momento, ser vistos, ser escuchados, sentir que lo que hacemos importa. Y cuando ese reconocimiento no llega, la fortaleza se convierte en una necesidad, no en una elección. Hubo días en los que la rutina se volvía pesada, no por falta de amor, sino por exceso de responsabilidad emocional. Ser quien mantiene la estabilidad mientras todo alrededor es impredecible no es sencillo. Requiere una madurez constante, una capacidad de adaptación que se pone a prueba una y otra vez. Sonia aprendió a no depender de promesas a largo plazo, porque sabía que cualquier plan podía cambiar. Aprendió a vivir más en el presente, aunque eso implicara renunciar a ciertas certezas. También tuvo que lidiar con la idealización ajena, con personas que, desde fuera, asumían que su vida era perfecta, que tener éxito cerca equivalía a vivir sin preocupaciones, que los privilegios compensaban cualquier vacío. Pero nadie ve lo que ocurre cuando las luces se apagan. Nadie ve los momentos de duda, los silencios incómodos, las decisiones difíciles que no se toman frente a una cámara. Y es que hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse solo. Sonia no estaba sola en términos reales, pero muchas veces se sentía sola emocionalmente. Porque la conexión no siempre depende de la presencia física, pero la ausencia constante termina dejando huella. No es resentimiento, es desgaste. Un desgaste lento, silencioso, que no explota, pero que se acumula. En más de una ocasión, tuvo que recordarse a sí misma por qué estaba ahí, volver al origen, a los días en los que todo era más simple, a las conversaciones sinceras, a los sueños compartidos sin presión externa, a la versión de Jason que no pertenecía al público, sino a ella. Esa memoria fue, muchas veces, el ancla que la mantuvo firme cuando el presente se volvía complicado. Pero incluso con amor, incluso con comprensión, hay emociones que no desaparecen, solo se transforman. La frustración se convierte en paciencia, la tristeza en resiliencia, el enojo en silencio. Y aunque desde fuera pueda parecer equilibrio, por dentro es un ejercicio constante de control emocional. Un aprendizaje que no se enseña, que se adquiere a base de experiencia. Sonia también tuvo que aprender a poner límites internos, a no perderse a sí misma en el proceso. Porque cuando todo gira alrededor de la carrera del otro, existe el riesgo de que tu propia identidad quede en segundo plano. Y ella luchó, de manera discreta, por mantenerse fiel a quien era, por mantenerse fiel a quien era, por no convertirse únicamente en la pareja de, por seguir siendo Sonia, con sus propias emociones, necesidades y sueños. No fue una lucha visible, no hubo declaraciones públicas ni momentos dramáticos. Fue una batalla interna, silenciosa, que se libra en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas, en elegir no quejarse, en elegir no exponerse, en elegir proteger, incluso cuando duele. Y esa elección, repetida durante años,
es lo que finalmente la llevó a hablar. Cuando Sonia decidió decir su verdad, no lo hizo desde el rencor, lo hizo desde la honestidad, desde el cansancio emocional de sostener una versión incompleta de su historia. Porque callar durante tanto tiempo también tiene consecuencias, y a veces, hablar no es un acto de ruptura, sino de sanación. Sus palabras no buscaron señalar culpables, no buscaron generar polémica, buscaron contexto, buscaron humanidad. Mostrar que detrás de una relación admirada hay esfuerzo, renuncias y heridas que no siempre cierran del todo. Que amar a alguien en esas condiciones no te convierte en víctima, pero tampoco te vuelve inmune al dolor. También habló de la culpa. Esa culpa silenciosa que aparece cuando te sientes triste incluso sabiendo que el otro está luchando por algo importante. La culpa de necesitar más cuando sabes que no es posible. La culpa de desear una vida más simple cuando amas a alguien cuya vida ya no lo es. Esa contradicción interna fue una constante en su historia. Con el paso del tiempo, Sonia entendió que no todo se resuelve, que algunas emociones no desaparecen, solo se aprenden a manejar. Que el amor adulto no siempre ofrece finales cerrados ni respuestas definitivas. A veces, solo ofrece decisiones conscientes. Elegir quedarse, elegir comprender, elegir aceptar lo que no se puede cambiar. Y eso no significa resignación, significa madurez. Significa entender que las relaciones reales no se parecen a las idealizadas, que no todo amor es intenso y presente todo el tiempo, que hay amores que se sostienen en la distancia, en la confianza y en la paciencia, y aunque eso no siempre se ve romántico, es profundamente real. Sonia no romantiza el sacrificio, no lo presenta como algo fácil ni deseable, simplemente lo nombra, lo reconoce. Porque ignorarlo sería negar una parte fundamental de su historia. Y al hacerlo, permite que otros se identifiquen, que otras personas que viven situaciones similares se sientan menos solas, menos incomprendidas. Al final, su testimonio no habla solo de ella y Jason. Habla de todas las relaciones que se desarrollan bajo presión, de todos los amores que conviven con agendas imposibles, expectativas externas y responsabilidades que no siempre dejan espacio para lo emocional. Habla de lo que cuesta sostener algo cuando el entorno no se detiene. Y quizá por eso su verdad impacta, porque no destruye, sino que explica, porque no acusa, sino que humaniza, porque no busca aplausos, sino comprensión. Y en un mundo acostumbrado al ruido, ese tipo de honestidad silenciosa es poderosa. Hay una idea muy extendida de que el éxito une, y a veces lo hace, pero también pone a prueba, porque exige adaptación constante, porque obliga a crecer rápido, porque transforma la relación en algo que requiere más comunicación, más confianza, más paciencia, y no siempre se está preparado para eso. Sonia tuvo que aprender a equilibrar el orgullo por los logros de Jason con la tristeza de su ausencia, a celebrar sus triunfos aunque no siempre pudiera estar presente, a sentirse feliz por él mientras gestionaba sus propias emociones. Y eso no es algo que se aprenda de un día para otro. Es un proceso largo, lleno de contradicciones internas. Lo más duro de todo no fueron los rumores ni las críticas. Fue la suma de pequeñas pérdidas, momentos simples que otras parejas dan por sentado. Compartir un desayuno sin prisa, planear un fin de semana sin depender de una agenda cambiante. Tener la certeza de que el tiempo juntos no se va a cancelar a última hora. Cuando Sonia habló, no habló de infidelidades ni de traiciones. Habló de ausencias, de lo que se pierde cuando el amor tiene que convivir con la fama, de lo que se sacrifica sin que nadie lo note, de cómo aprender a amar también implica aprender a soltar expectativas. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie dice. Amar a alguien famoso significa aceptar que no siempre vas a ser la prioridad. Y aceptar eso duele, incluso cuando entiendes las razones. Duele porque el amor también necesita presencia. Duele porque por más maduro que seas, hay momentos en los que simplemente quieres que la otra persona esté. Sonia entendió que muchas decisiones no estaban en manos de Jason, que su carrera no era solo suya, sino de muchas personas que dependían de ella, que detenerse no siempre era una opción. Y aún así, esa comprensión no elimina la tristeza, solo la vuelve más silenciosa. A lo largo de los años, desarrolló una fortaleza que no se ve, una capacidad para sostener sin romperse, para adaptarse sin perderse, para amar sin exigir más de lo que el otro podía dar. Y eso es algo que no se enseña, se vive. Cuando el público ve a Jason en el escenario, ve seguridad, carisma, éxito, pero no ve lo que pasa cuando baja del escenario. No ve el cansancio acumulado,
las conversaciones pendientes, las emociones guardadas. No ve a Sonia esperando, ajustando su vida para encajar en una rutina que nunca es fija. Y aún así, ella eligió quedarse, eligió construir, eligió entender que el amor no siempre se parece a lo que imaginamos, que a veces es menos presencia y más paciencia, menos palabras y más acciones silenciosas. Lo que Sonia confesó no fue un escándalo, fue una verdad humana. La verdad de que amar a alguien así implica perder cosas, y que esas pérdidas no se recuperan, solo se aceptan, que no todo sacrificio se compensa, que no todo dolor se cura con éxito. Pero también confesó algo más, que a pesar de todo, volvería a elegir, no porque sea fácil, sino porque lo que construyeron tiene una base real, porque su historia no empezó con aplausos, sino con dudas compartidas, porque su amor se formó cuando no había garantías. Y eso cambia todo, porque demuestra que no se trata de aguantar por aguantar, se trata de decidir, cada día, seguir, de encontrar sentido incluso en la ausencia, de transformar la nostalgia en comprensión, de aceptar que el amor adulto no siempre es ideal, pero puede ser profundo. Sonia no busca lástima, no busca reconocimiento, solo quiso que se entendiera que detrás del brillo hay un costo, que no todo es como se ve, que muchas veces quienes están detrás de los ídolos viven batallas internas que nadie aplaude. Su historia no es perfecta, es real. Está llena de contradicciones, de silencios, de decisiones difíciles, pero también está llena de lealtad, de compromiso y de una forma de amar que no depende de lo público. Y quizá eso es lo más impactante de todo, que la revelación final no destruye la imagen, sino que la humaniza, que muestra que incluso las historias que parecen sólidas desde afuera están hechas de esfuerzo diario, que amar también es aprender a perder sin dejar de cuidar. Ver el siguiente video.